Recibir, me gusta eso, recibir. ¿Qué más? Recibir en argentino, ¿qué es? Recibir, recepción, eso viene después. Eso viene después. Nosotros primero recibimos, acogemos. Ese instante, vamos a hablar de ese instante, ¿sí? Del instante en que uno ve la cara, el otro te ve la cara, o sea, hay un contacto antes de hacer la entrevista, ¿sí? Antes de decirle pase, siéntese, antes de decirle le voy a contar, ¿vale? Antes de todo eso, nos vamos a detener en ese momento, cuando uno ve al otro, ¿no? Ahí, en ese instante, ¿sí? Lo vamos a congelar ese momento y vamos a hablar de ese momento, en tanto que despierta en nosotros, que genera en nosotros, que genera en el otro y qué sucede en ese momento. Bueno, Darío, este pensador, habla de mentir en verdad, ¿sí? Y dice que es interesante poder detenernos a pensar, a reflexionar acerca de este momento que hemos congelado, ¿no? Cuando vemos al otro, nos damos cuenta que existe un otro. O sea, nos damos cuenta que existe un otro. Ese otro, o sea, no nos vamos a imaginar en la guardia o en un consultorio que viene a su turno, sino en cualquier momento, ¿sí? ¿Por qué en cualquier momento? Porque vamos a tratar de pensar si nosotros estamos permanentemente registrando ese otro, si nos damos cuenta de ese otro. Ese otro es una persona, un ser humano, ¿no? En este texto que ustedes van a ver, se denomina el otro. O sea, fíjense, nosotros y el otro. En nosotros y el otro hay un espacio, hay una distancia, ¿sí? Esta distancia y este espacio necesarios para conservarnos cada uno en su unidad, ¿sí? Este espacio y esta distancia necesario, ¿por qué es necesario? Para mantenernos en una unidad. Estoy hablando de esa unidad emocional, de esa unidad psíquica, de esa unidad corporal. Cuando el otro se aproxima a nuestra unidad o nosotros nos aproximamos a la unidad, a tal punto que podemos invadir su intimidad. Ese recorrido que uno hace para acercarse al otro, ¿sí? Nos invita a este pensador a repensar, a ver qué nos sucede con ese avanzar. Cuando hay una frase que dice, me estás invadiendo en mi intimidad, siento que me invade, esa mirada me atravesó, ¿no? ¿Por qué pasa estas sensaciones que tenemos y decimos me estás invadiendo? O no me gusta que una persona se acerque tanto a mi proximidad porque siento que me invade, ¿no? Esas cuestiones que uno percibe tienen que ver con la conservación de la unidad de uno mismo. Dice, esto entre comillas, que las personas con más tímidas, introvertidas,
en general mantienen más distancia con el otro, ¿no? Porque la proximidad del otro hacia uno lo hace o genera más inseguridad o genera intromisión. En esta cuestión de proximidad o distancia, uno impone su identidad. Fíjense qué interesante. Nosotros nos imponemos, como profesionales de la salud, con nuestra identidad ante el otro, y uno debe de, a ver, este momento debe ser repensado si nuestra imposición de intimidad atemoriza al otro. Atemorizando al otro nos da seguridad a nosotros. Uno de ellos, fíjense, una acción de esta proximidad tiene que ver con el dar órdenes. Si antes de saludar y antes de estrechar la mano, bueno, antes de dar un abrazo, no lo vamos a hacer ahora por el tiempo de pandemia, pero sí a través del uniforme o con guantes seguimos dando la mano o estrechando un abrazo a los enfermeros. Invadimos, ¿no? Es demasiado fuerte, es decir, es demasiado fuerte, tan fuerte que anulamos al otro. O es tan débil que no logramos esa sintonía con el otro. Cuando hablamos, a ver, ¿cómo se construye la empatía? Para hablar de empatía es fácil decir, me pongo el zapato del otro. Wow, qué fácil, ¿no? Pero esto de me pongo en el zapato del otro tiene que ver cuánto uno trabaja en estos procesos. Y el primer proceso que se debe de trabajar es la proximidad, ¿sí?, hacia el otro. No la invasión, no la imposición, sino cómo me aproximo hacia el otro. Algunas personas o algunos profesionales tienen esa habilidad de conectarse rápidamente con el otro, porque manejan estas sintonías y entran rápidamente en sintonía con el otro, no el otro con uno. Uno se entrega a la sintonía del otro. En cambio, otras personas no, pero eso tiene que ver, a ver, con un repensar de su presencia, ¿sí? Y las habilidades que tiene. Hoy en día, ¿sí?, ahí dice, por ejemplo, un sujeto, una persona europea, cómo se aproxima ante el otro, ¿no? Generalmente dice, el sujeto moderno es el sujeto europeo, blanco, burgués, es el macho, y se cree el modelo humano. De esta manera, el sujeto moderno impone su identidad sobre las cosas, proyecta su identidad en el otro y sobre el otro. O sea, se impone sobre el otro, no en esta igualdad, ¿no? Sobre el otro. Incorporarlo, incluirlo, integrarlo, no. Esta forma de actuar no busca una incorporación, una inclusión, una integración. Busca imponer. ¿Puede una persona incluir a otra sin que esa persona pierda esta integridad? Sin que esa persona pierda su especificidad. ¿Qué me dicen ustedes? A ver. En este encuentro de dos personas, ¿hay alguien que pierde algo? Si pierde la personalidad, uno de ellos, al contrario que se impone. Bien, ahí está. O sea, no hay una observación total de uno
del otro, siempre se cede, tiene que haber alguna concesión. Tiene que haber alguna concesión para encontrarte con el otro. Estoy hablando de la relación enfermera-persona cuidada. Esta relación, esa concesión debe estar debe ser relativa y debe ser tan permeable que no genere en ninguna de las dos personas que se encuentran una pérdida ¿de qué cosa? De su integridad. Ahora, no hay siempre alguien que integra expandiendo su yo y un otro integrante va perdiendo su otredad. Es decir, no hay en estos dos encuentros alguien, ¿sí? ese yo atrapa al otro y el otro pierde ser otro. ¿Alguna vez lo han pensado de esta manera en ese primer contacto con las personas que van a cuidar? ¿Cómo se preparan para tener ese primer contacto? Que sería la llave para abrir ese proceso que tan fácilmente se dice empatía. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy haciendo que con mi presencia que el otro se pierda y ceda su qué cosa, su integridad, su otredad? ¿No? Y sí, Marcos. Sí, bueno, uno se da cuenta por la comunicación que tiene con el paciente, digamos, en ese momento, no va a perder su integridad. Bien, Marcos. Cuando uno empieza a utilizar la palabra, pero antes que se empiece a utilizar la palabra, está esta presencia física que genera en el otro algunas cuestiones. ¿O no es así? Antes de la palabra está la presencia. Y ustedes decían, no hizo falta ni hablar. Por ahí hay algunos dichos que no hizo falta ni hablar, ¿no? Para sentir la presencia de ese otro. Y otra situación es, fue necesario que me siente, le explique y me presente. ¿Y cómo regulamos? Sería pensar cómo regulamos las enfermeras, los enfermeros, este encuentro con el otro. En cualquier contexto, ¿sí? Puede ser en en consultorio, prequirúrgico, en cualquier contexto. No hace falta que sea solamente en salud mental. Pensamos, cuando nos encontramos con ese otro, que ese otro, ¿sí?, no va a existir, que va a ser excluido de su integridad. Esto ocurre, ¿sí? Generalmente ustedes tienen experiencia de instituciones cuando ni siquiera no hay un saludo, no hay nada, ¿no? Le dice, ¿tiene turno? Siéntese, lo va a llamar al médico, uno entra al consultorio y le dice, ¿qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué esto? Bueno, va a la receta, chao. ¿Hubo un encuentro ahí? No hubo un encuentro. No hay un encuentro. No hay un reconocimiento de uno y del otro. ¿Sí? Hubo una imposición de identidad que anuló al otro. Uno activo y uno pasivo. Bueno, fíjense que si el otro fuera, es decir, siempre hablando vamos a hablar de nosotros como profesionales de salud, ¿sí? Y por algunos momentos de nosotros como cuidadores, como enfermeros, ¿sí? Si el otro fuera, si lo dejamos
conocer al otro, si tratamos de conservar ese otro, ¿está? Se convierte, ¿sí? Dos personas, dos otros enfrentados, ¿sí? Y hay una intención natural de imposición. Eso por nuestra naturaleza de seres humanos, de apropiarnos del otro, ¿sí? De fagocitarlo. Porque el otro nos devuelve, ¿qué cosa? La integridad de nuestro yo. Según Levinas, que es otro pensador, dice que se totaliza, hace pasar su yo a su mismidad. Entonces empiezo a vivir como yo mismo a través de ese otro. ¿A qué le suena esta última afirmación? A una persona enamorada, en ese periodo de enamoramiento, ¿qué pasa en ese periodo de enamoramiento? Hay una mismidad con uno y con el otro, de tal manera que uno por ahí dice, bueno, yo soy vos, los dos somos uno solo, ¿no? Ahí esos términos, los dos somos uno solo. ¿Qué pasó? Fíjense, lo que pasó, según este pensador Levinas, dice que se totaliza, hace pasar su yo a través del otro. Y la existencia es por el otro. Es un ejemplo clásico de ese periodo de enamoramiento. Cuando uno recupera ese yo, o sea, su yo, ¿sí? Entonces se termina y dice, veo cosas que antes no las veía. Cuando uno dice, veo cosas que antes no las veía en el otro, es porque, ¿qué pasó ahí? Hubo un distanciamiento, cada uno recuperó qué cosa, su dignidad, su integridad. Entonces ya no ve a través del otro, ve por uno mismo. Y cuando ve, o sea, cuando registra al otro, registra otras cuestiones, otras cosas. Entonces, por ahí estas palabras que dice, bueno, antes no eras así. Y el otro, o la otra dice, no, yo siempre fui así, que no lo veías vos, es otra cosa. ¿No? Te desconozco. Que antes estábamos tan unidos porque mi mismidad o tu mismidad se había ensamblado y veía a través del otro. En cambio, ahora que recuperé mi mismidad, mi integridad, puedo ver, puedo registrar al otro, captando otras cuestiones. ¿No? Cuando uno habla del enamoramiento, del amor, en general hace estos análisis de por distancia, porque las cercanías. Y no todas las personas nos ponemos a pensar de esta manera. Solamente, bueno, las personas que atienden otras personas son las que deben de reflexionar acerca de este registro del otro y de este proceso de registrar al otro y cómo lo hace. Porque en los profesionales también circula el amor, que a veces lo llamamos vocación. Lo hago por vocación, ¿no? Lo hago porque amo mi profesión, porque quiero mi profesión. ¿Ah? Cuando uno plantea en estos términos, debemos de recordar lo que dice Darío Stanriver en tanto cómo registras al otro. Porque también como profesionales podemos enamorarnos de tal manera que subsumimos al otro, no lo dejamos respirar.
no lo dejamos ser independiente, autónomo. Todo lo hacemos las enfermeras, los enfermeros. No trabajamos la autonomía del otro. Se va entendiendo que no solamente se trata de técnicas y métodos que intervienen en nuestro plan de cuidado, sino también que procesos de análisis y reflexión realizamos cuando trabajamos con el otro. Y que en ese baño, en ese vestido, en ese mantenimiento de esa unidad, en esa charla, en esas acciones de curación, de administración de medicamentos, de acompañamiento, nos estamos acercando, y cada vez que nos acercamos al otro, tocamos al otro, ¿sí? Nosotros nos imponemos o horizontalizamos, registramos al otro en su otredad, en su conservación. Cuando un enfermero se acerca a las habitaciones, le deja los fármacos en la mesa de luz, dice, cuando puedas lo tomas, y no le deja ni siquiera el vaso de agua, y ahí no hay un registro del otro. Ahí hay una imposición de identidad, hay anulación del otro, no existe. Y ahí hablamos de que toma el trabajo como objeto, como un objeto material. ¿Sí? O cuando el enfermero realiza un baño, así sea un baño en cama, un baño a pie, un vestido, viste al cuerpo, al objeto, o viste un ser humano. ¿Qué registro tiene de ese cuerpo? Ese cuerpo habla, ese cuerpo tiene olores, ese cuerpo tiene movimiento, ese cuerpo tiene temperatura, y generalmente cuando se toca otro cuerpo, en nosotros, ¿sí? Los profesionales determinan ciertas cuestiones, que si no las revisamos, podemos negarlas, ¿sí? Podemos anularlas, y pasa a ser como un mecanismo de defensa que yo no piense. Porque ¿cómo procesamos esos olores, ese calor del cuerpo, esos movimientos? Para no pensar y reflexionar, generalmente pasamos a ser muy técnicas. Muy técnicos. O sea, esos cuerpos lo vemos como objetos de trabajo inertes. Eso nos plantea Levinas y Darío. ¿Por qué se actúa de esa manera? A unos más y otros menos, ¿sí? Estoy hablando en general. Porque el valor de conservación del yo, o sea, el valor que le damos a nuestra conservación de uno mismo, nos da seguridad. Todo lo que excede a nuestra seguridad lo sentimos invasivos, nos lleva a un plano inseguro, nos desestabiliza. Por lo tanto, en cada registro del otro, siempre, primeramente, estamos buscando seguridad. Y en la manera como nos sentimos de seguros, podemos intentar registrar al otro. Uno de los elementos para estar seguro, por ejemplo, es el conocimiento. ¿Sí? O sea, cuanto más sé, más tengo práctica, más segura me siento. De hecho pasa, ¿no es cierto? Tengo tantos años de experiencia, me siento segura. ¿Por qué? Porque hubo ensayo, hubo vivencia. ¿Sí? Ser muy teóricas no sirve si no lo llevamos a la práctica. El recitado teórico no sirve cuando no lo llevamos a la práctica. Fíjense que en este campo de la salud mental, esto se convierte en algo a trabajarlo, porque trabajamos con el otro, con ese otro trabajamos, ¿no? En ese otro que sufre, en ese otro que total, cuerpo,
consulta quirúrgica, no es un pulmón enfermo, es el todo. Porque si te dice, me siento triste, nosotros no buscamos dónde está localizada la tristeza, en la parte del cuerpo, cómo es esto, la tristeza. Es el todo, invade, ¿no? Esto de la salud mental y los trastornos mentales es que impacta e invade toda nuestra integridad, toda nuestra mismidad. Por lo tanto, ahí decimos que los seres humanos somos incompletos, porque permanentemente estamos buscando dónde reafirmarnos. Y muchas veces esta reafirmación se da con la imposición, como ser enfermeras bien imponentes, verticalistas, ¿sí? Que damos órdenes, porque eso nos hace sentir más seguras. Porque de esa manera me siento conservado. Estas cuestiones que estoy hablando son invisibles, no las encontramos, no las podemos materializar. Es algo que está presente y que muy pocas veces se habla. Pero ¿qué pasa? Que cuando se presenta y nos descontrola, ¿sí? Nos tumba, es decir, nos derriba en nuestra integridad. Uno de los elementos, es la cefalea, el cansancio, el mal humor, la irritabilidad. Nuestra identidad como personas primero, después como profesionales, siempre van a jugar conjuntamente al registrar al otro. Y el otro también tiene su identidad. También tiene primero ellos y después lo que manifiesta. En la práctica, muchas veces, lo que hacemos es el tecnicismo, ¿sí? ¿Qué te duele? Cuando empezó el vómito, por ejemplo. Al otro también lo ponemos en esa situación. Bueno, empezó a las 10 de la mañana, fue color amarillo, medio ácido y no como nada. Por eso es un material para trabajar. Pero no hubo un registro de otro, de ninguna de las dos partes. No hubo un encuentro ser humano a otro ser humano, ¿no? En esto que hablamos del modelo de la humanización. Esto genera, en esto de la hospitalidad, la acogida, el recibir. Fíjense la cantidad de cuestiones que se presentan y que debemos de lidiar, de trabajarlo en cada encuentro, antes de la entrevista, antes de ponernos a conversar, ¿sí? Antes de la anamnesis. Lo que nos pasa en ese registro o no registro del otro es poder respondernos, soy igual al otro, soy diferente, o al mismo tiempo soy igual y soy diferente. ¿No? Y no hace ni siquiera falta las palabras, porque es como un diálogo de la presencia de uno con la presencia del otro. En cierta manera somos todos iguales, pero a la vez somos diferentes. ¿Por qué? Porque al ser iguales, sí, podemos registrar lo diferente. Interesante esto, porque al ser iguales podemos registrar lo diferente. Si fuéramos diferentes, todos no podríamos registrar la igualdad. O sea, somos un complemento.
tema, lo he visto muchas veces, entonces ya estoy en mi totalidad. No. En el proceso de nuestras vidas vamos a tener que lidiar con esta dinámica de conservación de nosotros mismos. Y no solamente como profesionales, como seres humanos, en casa, en las relaciones familiares nuestras, en la relación con nuestros amigos, en la relación con el otro. Con el supermercado, con el mecánico, en la relación con el otro. Fíjense qué interesante esto, porque, a ver, en esto que hablábamos el otro día de la tolerancia y de los niveles de tolerancia de las personas, no sé, generalmente en el tráfico, ¿no? Cuando uno quiere ganar el semáforo en rojo, entonces como quise ganar el semáforo en rojo, pero uno más rápido de atrás y ganó el semáforo en rojo y yo no. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Esta cuestión de la invasión y de imposición y querer existir a través del otro, ¿no? Cuando la regla estaba clara, no cruzar en rojo. Era la regla, ¿no? Muchas veces cuando uno piensa y dice, ¿por qué no se respetan las normas? Porque precisamente no se habla de estas cuestiones. Entonces, si fuéramos nosotros mecánicos, puede ser que nos programemos y respetemos más las normas, pero como somos seres humanos complejos, que tenemos que estar todo el tiempo lidiando en nuestra completud, es decir, permanentemente debemos estar completándonos, pasan estas otras cuestiones de las normas. Y ahí dice esta otra frase que dice, ¿no somos acaso un poco de los otros nosotros mismos? Y por supuesto que sí, porque el otro también es un ser humano, por lo tanto tiene cuestiones como las mías, porque soy otro ser humano, ¿no? Entonces ahí fíjense, no somos todos un poco de los otros también. Sí, por supuesto. A partir de ahí, pensar qué es la tolerancia y qué sería la hospitalidad. Es interesante el término de qué es la tolerancia. A ver, alguien que me diga qué le viene a la cabeza, a la mente, qué es la tolerancia. Tener paciencia. Paciencia, saber entender. Ahí, paciencia. ¿Qué es la paciencia? La tolerancia es soportar al otro. Es cuánta habilidad tenemos, cuánta habilidad, cuánto aprendizaje tenemos para soportar a los otros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que cuidamos, ¿sí? Cuánta tolerancia tenemos para soportar al otro. Cuando dicen, basta, me pasaste los límites, hasta acá te soporto. ¿Qué pasó ahí con esta frase? Es que si sigue avanzando, me va a consumir, me va a invadir. Y cuando a uno lo consumen y lo invaden, se descontrola, ahí se instala la desorganización. Dice, me sacaste. Por supuesto, a uno lo sacan ¿de dónde? De su autocontrol, de su mismidad, de su integridad. ¿No? Eso es la tolerancia. La tolerancia es ese margen que me permite a mí mantenerme íntegra. La paciencia es otra cosa, lo vamos a dejar para otra clase, ¿sí? Otra charla. Vamos a hablar de esto de la tolerancia. Es la capacidad de soportar al otro. No anularlo, sino de
ese otro, ¿sí? Admito a ese otro siempre y cuando me permita mantenerme en mi mismidad, en mi integridad. Es ese grado de admisión, de recepción, de acogida que me va a permitir reconocer a ese otro, pero también conservarme. A eso le llamamos tolerancia, ¿no? Es aceptar la diferencia del otro. Nosotros vamos a partir de un piso. ¿Cuál es el piso de esto? El piso de todo esto es que yo me conserve en mi integridad, en mi mismidad, en mí, ¿sí? Y que permita, a través de esta integridad, registrar al otro. Y cuando lo registro al otro, se da la acogida, se da la recepción, se da la hospitalidad. Y me permite, cuando se establece este tipo de registro, me permite aceptar las diferencias de los otros. Si no, no se da. Si no, vas a hacer otra cosa, ¿sí? Órdenes, imposiciones, vas a hacer otra cosa. Pero no hay hospitalidad. No se genera la recepción, el recibir, el acoger. Entonces, no en todo encuentro y no todo en todo acto de cuidado, nosotros somos hospitalarios. En algunos sí y en otros anulamos. Y ahora viene otro término interesante. A ver, yo registro al prójimo. ¿Qué sería el prójimo? El otro, profe. Claro, el otro. El otro, muy bien. Bueno, muy bien. El prójimo es ese otro. Ustedes le pueden nombrar el otro, el prójimo. El prójimo viene de alguien próximo, es alguien próximo. No todos son prójimos para mí. A algunos no los voy a registrar, ¿sí? El prójimo es algo próximo, que genera algo en mí, que puedo registrarlo. El prójimo puede generar en nosotros un registro, ¿sí? Y volver uno como propio, es decir, lo tomamos, ¿no? Acogida, recibir, ¿sí? Y no lo tomando, es más próximo en esto de las distancias, ¿no? Es más próximo. Entonces, uno de los elementos que viene a alimentar esa capacidad de tolerancia va a ser el registro del otro. En la medida que registre al otro, mi tolerancia va a ser flexible, no va a ser rígida. Es lo que debemos tratar, es lo que debemos conservar, una tolerancia flexible, así como el elástico, pero no rígido. No rígido, porque nos asfixia y asfixiamos al otro. Entonces el problema, fíjense que no es el otro, no es el próximo, el problema es la distancia. ¿Cuánto me aproximo? ¿Cuánto permito que se aproximen? ¿O cuánto yo avanzo? De la manera que regule, lo puedo controlar, o cuando me conservo, ¿sí? Y me siento segura. Avanzo otro poco más cuando me siento segura. Pero si no me siento, me está desintegrando, me está desorganizando y no voy a avanzar, porque lo importante es conservarme.
Bueno, esto no es tampoco tan sencillo. Muchas veces avanzo, aunque no me sienta segura, pero interpongo un elemento, por ejemplo el enojo, porque el enojo me permite avanzar. La indiferencia, ¿sí? La frialdad me permite seguir avanzando. ¿Está? Esos elementos se presentan como constituyentes para mantener mi integridad, pero no son elementos saludables. No son elementos saludables. Entonces ahora podemos hablar, hemos hablado del otro, de lo próximo y del prójimo. Vamos a hablar a qué le llamamos extranjeros. ¿Qué es eso de extraño, ajeno? Esta persona es ajena para mí, ¿no? Es un extraño, es un extranjero. A ver, ¿cómo se les ocurre estos términos? Que esto lo que estamos hablando ahora es cotidiano, si bien lo charlamos en el plano profesional, pero no sale o no. Alguna vez ustedes dijeron, no, sí, esto es ajeno para mí. ¿A qué nombramos ajeno? Extranjero. Y a las personas que atendemos no las conocemos. Al otro. Claro, al otro. Al otro. No tendría nombre porque el otro ya viene con un registro, ¿no? Algo que no existe. Es fuerte esto, es algo que no existe para nosotros, ¿no? Eso que no existe es el ajeno, el extraño, el extranjero. Porque si empezamos a registrar puede que sea amenazante, ¿sí? Ese otro también amenazante, como nosotros amenazamos también con nuestra presencia, también hay otros que generan eso. Y se abre ahí una pausa. Esto no lo debemos aceptar, sí lo debemos, porque el extraño, el ajeno, el extranjero pueda que se convierta en algo próximo, o sea, muy cercano a nosotros. ¿Qué se tiene que dar para que esto suceda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se tiene que dar para que ese extraño, ese extranjero, ese ajeno se convierta en próximo? La hospitalidad. Ajá, bien. Tiene que invitar. Muy bien. Ahí está. Hospitalidad, invitación, ¿no? Tiene que invitarnos a ese otro. Ahora hay ciertas condiciones, ¿no? Cuando uno invita a este ajeno, a este extraño, ¿qué es lo que se pone en juego? Ahora quiero que vuelen ahí con la cabeza un ratito. ¿Qué es lo que se pone en juego? La integridad, profe. La integridad, profe. ¿Y qué hay para conservar la integridad? ¿Qué hace uno para recibir a un invitado? A un ajeno, a un extraño, que viene por primera vez. ¿Qué hace uno? Ser hospitalarios. Lo recibe. Lo recibe, ¿Qué actos hace? ¿Qué se presenta? Nos preparamos. No, antes de eso. Amabilidad. Nos preparamos. Saca algo, un elemento que dice, una herramienta que es la amabilidad. No, ustedes en la casa, qué sé yo, va a venir alguien por primera vez a esa casa. ¿Qué hacen? Rituales, costumbres, ¿no? Bueno, limpiamos la casa, nos vestimos,
esta herramienta de la amabilidad, preparamos el terreno. ¿Sí? Preguntamos qué le gusta a esa persona, qué acostumbra. ¿O no es así? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces la herramienta que se pone en juego, ¿sí? ¿Qué es? A ver. La amabilidad. Muy bien, ser amables. Ser amables. Esta cuestión de la casa la llevamos a nuestro trabajo ahora. ¿Cuántas veces somos amables? ¿Cuánto tiempo nos lleva a ser amables? El otro elemento que ponemos en juego, ¿sí? Fíjense esto sin ni siquiera decir una palabra todavía, ¿no? Es la consonancia. En la manera que voy descubriendo en ese otro invitado, extranjero, extraño, una consonante conmigo mismo, va a ser gratificante y bien recibido. A mí me gusta el café con leche. Que a mí también. Me gusta, no me gusta cenar. A mí también no me gusta cenar. ¿Qué están ahí en ese encuentro? Están entrando en consonancia, ¿no? En la manera que uno se refleja en el otro, encuentra cosas comunes, vas a ser gratificante. En la manera cuando no se encuentra consonancia y dice, que estaba muy rico el almuerzo, pero ¿sabes qué? Yo no como con sal. La hice generó algo, ¿no? ¿O no? También tiene que ser preparada, porque si no, no va a haber confianza. Este feedback de la comunicación y esta empatía de la comunicación no se va a dar. No se va a dar porque no hay amabilidad, no hay consonancia, no hay una preparación para poder recibir al otro extranjero, una persona nueva que tenemos que empezar a cuidar, a planificar un plan de cuidados. Es algo extraño, extranjero, ajeno, que no conozco. Y si no me preparo en la amabilidad, en la consonancia, no sé si voy a establecer un vínculo de confianza. ¿Se va entendiendo el material? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora no. No, profe. Bueno, va, bárbaro. Entonces seguimos avanzando, ¿no? En esto de la hospitalidad. Sí. Entonces, consonancia sería tener algo en común con el otro. Siempre. ¿Sí? Nosotros siempre buscamos en el otro cosas comunes porque nos ayuda a completarnos. Esos elementos que vemos en el otro nos da seguridad, nos da integridad. Cuando encontramos cuestiones diferentes, nos desorganiza, nos desestabiliza. Y en la manera como lo trabajamos, que eso vuelva o se convierta en un elemento que nos completa, seguimos creciendo en experiencia, crecemos como seres humanos. Fíjense que también el texto les va a plantear cuando lo lean, les va a gustar, porque es un texto bastante lindo. Es el que tolera es el portador de racionalidad, o sea, piensa, siente, circula el afecto, piensa.
confianza, circule el afecto, ¿sí? Los portadores de intolerancia asumen a un otro primitivo, es todo instinto, todo emoción. ¿Está? O sea, uno también debe de saber qué es lo que trabaja como seres humanos, si es el plano primitivo o el plano racional, emocional, afectivo. Porque para poder comprender los trastornos mentales tenemos que conocer de qué manera entran en juego estos elementos. Y nos vamos dando cuenta que no hay un fármaco mágico para que se acomode todo esto que se va desacomodando en nuestra historia. Y de ahí podemos comprender la complejidad de la salud mental y los trastornos mentales. Podemos decir entonces que la tolerancia es un acto de civilización y de paz, y la intolerancia de salvajismo, barbarie y guerra. Piénsenlo. También podemos decir los malos entendidos, de que en nombre de la tolerancia se ha generado muchas veces el peor dispositivo de la exclusión. Por la tolerancia o en historia ha existido grandes manicomios, grandes instituciones receptoras de personas. Profe, Sí, escucho. usted dijo que a través de la tolerancia se creó la inclusión o la exclusión. Sí. Y depende de cómo vamos a manejar. Ah, no, porque O sea, eso es, no estaba escrito. estos son instrumentos, esto de lo que les hablaba yo, los instrumentos cualitativos que tiene un profesional, en este caso nosotros, los enfermeros en general, no hace falta ser de salud mental, cómo utilizamos estas herramientas. Pasan a ser herramientas de trabajo, por eso la importancia de estudiarlos, de repensarlos, de criticarlos. Pero no solamente son esas herramientas por fuera de nuestra vida, son herramientas que también hacen a nuestra vida. De ahí que decimos que en este campo de la relación con el otro, ponemos en juego, o sea, trabajamos con el todo. Cuando trabajamos con el todo, trabajamos con nosotros mismos, con nuestra integridad, con nuestra mismidad. Estamos comprendiendo, ¿sí?, que la relación del otro con el otro es más complejo que un simple saludo o una entrevista. Cuando no hay tolerancia, no hay un otro, no hay a quién entrar, soy yo únicamente. Anulo al otro, me lo como. Ahora, entonces la relación de igualdad uno con el otro es algo imposible. Si en este interjuego es como que uno va midiendo mi integridad, tu integridad, mi proximidad, tu proximidad, mi mismidad, tu mismidad. Una relación horizontal. Y es parecido a aquella definición que decimos que la salud es el completo bienestar biopsicosocial. Es relativo, es siempre cambiante, movible, es dinámico, es elástico, flexible. No se llega a una relación estática.
y siempre vamos a vivir con eso. O sea, vamos a ganar o podemos ganar experiencia de cómo manejamos esa relación con el otro. Por lo tanto, cada relación con el otro es una historia verdadera, irrepetible. De ahí que decimos que cada ser humano es irrepetible, es singular, ¿no? Por eso decimos que no hay recetas generales. Cada relación con el otro es una construcción con ese otro. Bueno, no todos nos preparamos o estamos ahí dispuestos a registrarlo al otro, ¿no? Si el otro es muy amenazante hacia mi integridad, entonces, bueno, produce rechazo. Se le cerramos las puertas porque es tan fuerte que si no lo cierro, me soy yo. Es ese monstruo al cual empezamos a temer, porque me pone en riesgo, me pone en peligro, me hace sentir invadido, desapropiado. Es un mecanismo de... palabras, me saca de las casillas. Si no hago algo, me saca de las casillas. Esto también es interesante poder repensarlo en esto que estamos viviendo hoy en día, que es la violencia. La cuestión de género, por ejemplo, la violencia. ¿Cómo se instala? Hay frases, ella me amaba con toda su vida, siempre fue amoroso. ¿Y qué pasó? Que terminó en una tragedia. ¿Cómo estaba el registro de uno con el otro? ¿Cómo se dio esto de la hospitalidad, de la amabilidad, de la tolerancia? ¿Cómo se construyó la tolerancia en esta relación? ¿Qué código se estableció? ¿Dónde encontraron la sintonía? Ahí en ese caso, profe, pasa de la tolerancia a la intolerancia, que es el mismo, ¿no? Hay una destrucción, nunca se registró al otro. ¿Sí? Nunca pudo registrar al otro. Es decir, el otro pasó a ser el alimento, la otra pasó a ser el elemento que integraba la integridad y la mismidad del otro. Así existía el otro o a la otra. ¿Ah? Bueno, es tema aparte, pero no lo olviden porque este tema, el de la hospitalidad y todo lo que estamos hablando, tiene que ver también con cuestiones, con formas de relación que establece un otro con un otro. Por lo tanto, muchas veces sentimos que abrirnos al otro, o sea, para registrar al otro, ¿no? Ser permeables al otro, es necesario, es casi una condición para poder acceder, que me acceda. De ahí que voy a perder algo de mi integridad para poder registrar al otro, y el otro también va a perder algo, ¿no? Pero esa pérdida tiene que estar en sintonía, en amabilidad, en una construcción saludable. Fíjense que tomado de esta manera la hospitalidad, la recepción, la acogida, nos enseña en primera instancia a cómo me despego yo de mi intimidad, de mi proximidad, para poder registrar al otro. ¿Sí? Pone a prueba
¿Cómo manejo mi yo? ¿Cómo manejo mi integridad? ¿En qué condiciones está nuestro ego, por ejemplo? Resignifica la imposibilidad en posibilidad. Es decir, le da valor. Estas cuestiones nos hacen diferentes del resto de los seres vivos. Esto nos diferencia como seres humanos. La pregunta, y yo creo que terminar, la pregunta es repensar hasta dónde nos permitimos ser hospitalarios. ¿Sí? ¿Hasta dónde nos permitimos ser hospitalarios? Hasta donde no afecte nuestra integridad, profe. Muy bien, sí, y eso tiene que ver con el autoconocimiento. Cuando me siento invadida, desorganizada, es que me estoy sintiendo amenazada, ¿no? Pero también tiene que ver en esto del autoconocimiento, si estoy utilizando algunos mecanismos de defensa, si estoy utilizando mecanismos que enmascaran mi condición de seguridad. Fíjense que es tan distinto a lo que hemos venido aprendiendo, pues me incluyo también, en esto de, bueno, vamos a hablar de la empatía. La empatía es, y ahí nos aprendemos el recitado de la definición, me pongo en el pacto con el otro, y voy directamente a la anamnesis y voy directamente a la entrevista. La entrevista y la anamnesis pasan a ser elementos técnicos. Solamente elementos técnicos fríos si yo no lo reflexiono de esta manera. Y muchas veces la alta tecnificación da seguridad. Que en palabras de Darío Stanrider sería una seguridad falsa. O sea, una seguridad aparente. Bueno, debatamos un ratito el tema. Tenemos pocos minutos. Si quieren agregar, aclarar. Pudieron ver cómo juega estos elementos y cómo hacemos cada uno de nosotros para todos los días existir en nuestra integridad. O sea, profe, que nosotros avanzamos trayendo seguridad, conocimiento, acogidos, recibimos y hospitalizamos, que sería más o menos el paso. Y en la manera como uno va cultivándose hacia sí mismo, es ese aprendizaje y experiencia de desarrollo humano. Uno aprende en la manera, ¿sí?, cómo enriquece su desarrollo humano. Si no lo lleva a estos planos, no hay un aprendizaje genuino. Es solamente técnico. Pasaría como la experiencia y la sabiduría, el proceso. Sí, podríamos llamarlo sabiduría, pero falta un poco más. Confianza en sí mismo. ¿Sería, profe? Claro. Sí, podría ser. Sí, ser seguro.
también nos da a nosotros como profesionales de la salud un lugar y nos pone en ese lugar si somos, somos unos extraños, unos ajenos en los ámbitos laborales, nos registran los otros, o nos consumen los otros. Si solamente recibimos órdenes y órdenes, ¿cuál es ese lugar de otro que ocupamos? Esto es interesante para poder pensar en las prácticas autónomas e independientes de una enfermera. ¿Por qué? Porque la autonomía te da libertad. Y porque la autonomía nos permite que el otro nos pueda registrar. Y si no hay autonomía, no podemos ser nosotros. Si solo recibimos órdenes, estamos en un lugar de otro subalterno. Por lo tanto, el otro nos va a registrar cuando necesite algo el otro, no nosotros. ¿Entendió? Estoy hablando del lugar de la enfermería y del poder que tiene la enfermería en la interdisciplina. Bueno, también a pensar, ¿no? ¿Cómo nos registran a nosotros la enfermería, los otros, las otras profesiones? O cómo nosotros registramos a esos otros, siempre en una relación desigual. Bueno, es un tema interesante que se pueda generalizar a todo el ámbito, ¿no? Inclusive personal y profesional es mucho más interesante. Voy a ir cerrando el tema, ese es el tema de hoy. La clase que viene vamos a ver interconsulta. ¿Hay preguntas? Inquietudes, una reflexión. Preséntense como un otro. A ver, estoy abriendo, estoy siendo permeable. ¿No? Profe, yo lo que puedo agregar, que es más o menos lo que capté en lo que estuvimos hablando, es que el registro del otro se da cuando nosotros entendemos o asumimos que estamos trabajando con una persona y no con un objeto. Sí, Jessica, sí. Bien. Captaste el tema, sí. Esto también tiene que ver con que, a ver, lo vamos a llevar a nuestro plano donde estamos y por ahí dicen, bueno, la profe se presenta en el aula y da su clase y se va.
no responde a preguntas, no escucha, no pregunta, no mira no tiene contacto visual, toma esa posición de dar órdenes. También tiene que ver con la hospitalidad, con un registro del otro. ¿O no? Se ve en cualquier plano. O yo no puedo presentarme ante el otro, porque no me puedo presentar con mi palabra ante el otro. Es cuando te da la palabra. Exprésense, o porque no puedo presentarme con mi palabra ante el otro, ante los otros. Porque ahí en ese caso está siendo hospitalario, ¿cierto? Porque también en este ámbito económico, aunque sea virtual, tiene que haber hospitalidad. Se tiene que dar la recepción. Tiene que haber un registro del otro, de los otros. Porque tenemos que avanzar en la relación de extranjeros, de extraños, hacia una cercanía. En noviembre tenemos que llegar hacia la cercanía. Y también nosotros en este encuentro trabajamos procesos de interrelación. No solamente es cumplir con la actividad y escuchar la clase como meros receptores, porque hay seres humanos presentes. Bueno, espero que ese silencio denote un pensar y una reflexión, porque con el siguiente tema, interconsulta, vamos a reflotar este contenido, ¿no? El piso para hablar de interdisciplina y de interconsulta es este. Los libero de la clase, descansen para si tienen otra clase y nos vemos el jueves. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao, profe.